Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión, en esta nueva entrega, vamos a realizar un circuito de un sistema de control electrónico para un motor de corriente directa, el cual se basa en la implementación de un puente H creado con transistores, así como un regulador de velocidad que se implementa a través de la utilización de un potenciómetro en configuración con un transistor. Y bueno, procedamos a ver el funcionamiento de este circuito. Dentro del simulador de Proteus realizamos este diagrama en el cual podemos observar que se implementa un puente H creado con transistores tip 32 y tip 31, de los cuales los tip 32 serían los tipo PNP y los tip 31 serían transistores tipo NPN. De igual manera, utilizamos la implementación de los transistores tipo NPN 2N2222 en esta ocasión para ser los que estén activando las bases de los transistores tipo TIP. Se implementan unos switch, de los cuales el switch número 1, que sería el que está seguido de la batería, va a ser el que nos va a cortocircuitar la corriente que fluye a través de todo el circuito. En el caso del switch número 2, que sería el que se encuentra en la parte inferior izquierda, sería el transistor que nos va a dar uno de los sentidos de giro, mientras que el switch número 3 más bien, sería el que nos va a estar dando el segundo sentido de giro. Es importante mencionar que para implementaciones reales de este circuito se tiene que tener activado solamente uno de los dos switches, 2 o 3, puesto que en caso de activar los dos al mismo tiempo se estaría llegando a una etapa que se le conoce como etapa de bloqueo, en la cual se va a estar intentando meter voltaje por ambos sentidos de los transistores, tratando de inducirle voltaje positivo y negativo en ambas terminales del motor de corriente directa, lo cual produciría un bloqueo del motor y puede llegar a dañar el circuito por la acumulación de corriente que está fluyendo dentro del mismo. Procedamos a ver la simulación, cómo funciona dentro de esta plataforma de Proteus. Al iniciar la simulación, inicialmente lo que se va a observar es que, como estamos en la etapa 1, no va a suceder nada. Tenemos que activar nosotros el switch. Estamos utilizando una fuente de alimentación de 5 volts con la parte positiva unida directamente a una de las terminales del switch. Al momento que activamos el switch número 1, nosotros vamos a tener flujo de corriente a través de esta sección del circuito, donde se encuentra el potenciómetro de 50 kΩ o de 10 kΩ, puede ser, con el transistor Q7 2N2222. Aquí va a estar fluyendo voltaje, pero no vamos a tener nosotros una continuación, puesto que no está conectado directamente a tierra en este punto. Y necesitamos tener nosotros la conexión hacia alguno de los dos switches para que se cierre el circuito completamente. Por lo tanto, como no hay referencia, pues se puede decir que dentro del circuito no hay flujo de corriente aún. Para que haya flujo de corriente tenemos que activar entonces, en este caso, el switch número 2 o switch número 3. En el caso de activar el switch número 2, vamos a tener nosotros uno de los sentidos de giro, en el cual, pues, independientemente de la variación de voltaje, una vez que activamos ese switch, vamos a tener nosotros el flujo de corriente que va a venir a través de lo que es la resistencia número 3 de 1 kΩ, la cual va a estar activando la base del transistor Q5 2N2222. Al mismo tiempo, este transistor a través del colector va a estar conectado hacia la base con una resistencia de 27 ohms del transistor Q3, y a través de su emisor va a estar conectado hacia la base del transistor Q2, que es un tip 31. Al activar nosotros el switch número 2, vamos a inducir voltaje a través de esta resistencia, la cual va a lograr llegar al voltaje de saturación del transistor Q5, activando el flujo de corriente a través del colector y emisor. De esta manera se va a inducir un voltaje hacia la base de los transistores Q3 y Q2. De esta manera, las bases de estos transistores se van a activar, induciendo el flujo de corriente dentro de estos transistores desde el colector
hacia el emisor o del emisor hacia el colector, dependiendo de la configuración. En este caso, en esta configuración, el voltaje va a estar fluyendo a través del emisor del Q3, se va a ir hacia el colector, va a pasar a través del motor de corriente directa, va a irse hacia el colector del transistor Q2 y posteriormente se va a ir al emisor de este transistor para regresar nuevamente hacia la batería, teniendo un ciclo en el cual el motor va a estar girando en un sentido de giro. Una vez que nosotros activamos el switch número 3, pero antes desactivando el switch número 2, vamos a obtener el segundo sentido de giro, en el cual el flujo de corriente va a ir a través de la resistencia R4, va a activar la base del transistor Q6, logrando tener flujo de corriente a través de la resistencia R2 que está en el colector del Q6 y al mismo tiempo vamos a tener flujo de corriente también en el emisor del transistor Q6. El colector va a activar la base del transistor Q4 y el emisor del Q6 va a activar la base del transistor Q1. De esta manera, el flujo de corriente que viene desde el variador de velocidad del transistor Q7 va a venir a través del colector del transistor Q4, más bien a través del emisor, se va a ir a través del colector, va a pasar a través del motor, va a ir a través del colector del transistor Q1, posteriormente irá hacia el emisor del transistor Q1 para posteriormente regresar hacia la fuente de alimentación, y de esta manera también vamos a tener nosotros un ciclo en el cual se está teniendo un sentido de giro dentro del motor de corriente directa. Ahora, independientemente en cualquiera de las dos activaciones del switch 2 o del switch 3, nosotros vamos a poder ir variando la velocidad, variando la resistividad dentro del potenciómetro número 1. Dentro de Proteus no se logra visualizar completamente esta variación, pero en implementaciones reales o en simuladores un poco más abstractos sí se puede realizar. Hay una última etapa de este circuito en la cual nosotros activamos los dos switch. En esta etapa nosotros vamos a tener un bloqueo de nuestro motor de corriente directa, puesto que se está tratando de inducir corriente por ambos sentidos, tanto por el transistor Q3 va positivo como por el transistor Q4, de tal manera que el flujo de corriente se va a detener ahí, va a bloquear nuestro motor de corriente directa y posiblemente, si nuestros componentes electrónicos son muy sensibles, provocaría que se dañaran. Veamos el análisis de rápido de cómo es este funcionamiento. Muy bien, nosotros tenemos la etapa número 1. Etapa número 1 sería la etapa de apagado. Es aquella etapa dentro de la cual nosotros no hemos activado ninguno de los switch, teniendo el mismo circuito. Solamente es importante mencionar pues que tenemos una configuración de diodos aquí para evitar el flujo de corriente por sentidos en los cuales no deberían de estar fluyendo. Eso nos funciona para la etapa de bloqueo, para poder proteger nuestros componentes electrónicos y que cuando suceda ese bloqueo no se dañen. En la etapa número 2 nosotros vamos a tener una variación un tanto diferente, puesto que en esta etapa la podemos decir que es la etapa de encendido. Nosotros teóricamente, si tuviéramos la conexión hacia tierra, tendríamos que en esta etapa el flujo de corriente estaría fluyendo a través del switch número 1, a través del potenciómetro RB1 y el transistor Q7, pero se detendrá en ese punto, puesto que hasta que no tengamos nosotros una referencia para poder interconectar la parte positiva y negativa, esto se considera solamente teórico, que el flujo de corriente está ahí, cuando en realidad, siempre y cuando nosotros no tengamos la referencia de la fuente de alimentación, pues no existiría. Pero en esta etapa es importante mencionar que es cuando nosotros ya activamos el switch número 1. Teóricamente el flujo de corriente se mostraría como las flechas en color rojo. En la siguiente etapa nosotros vamos a tener ahora sí la activación de uno de los switch 2 o 3. A esta etapa la vamos a conocer como etapa del sentido 1,
puesto que nos va a estar dando un sentido de giro al momento de que activamos alguno de los switch. En este caso, dándole seguimiento al flujo de corriente a través del switch número 1, vamos a ver cómo fluye la corriente a través del transistor, dentro de la cual en esta configuración va a estar variando la cantidad de voltaje que entra a la base del transistor Q7, variando de esta manera también la cantidad de voltaje que a través del emisor va a ir hacia el circuito que conforma el puente H. Este puente H es importante conocer que se le conoce de esa manera debido a su configuración. Y bueno, dándole seguimiento al flujo de corriente, vamos a tener que va a estar fluyendo el voltaje hasta el punto en el cual está la conexión de los comunes de los dos switch. Cuando activamos el switch número 2, el flujo de corriente va a seguir a través de la resistencia 3 para activar la base del transistor Q5. De esta manera, logrando el voltaje de saturación de este transistor, vamos a tener flujo de corriente entre el colector y el emisor. En el colector va a pasar a través de la resistencia R1 para activar la base del transistor Q3. Y a través del emisor del transistor Q5, el voltaje va a seguir a través de las flechas en color naranja hacia la base del transistor Q2. De esta manera se va a activar esta base, produciendo que haya flujo de voltaje entre el colector y emisor de este transistor. Posteriormente, el flujo de corriente que viene a través del emisor del transistor Q7 se va a ir hacia el punto de conexión del emisor del transistor Q3. Posteriormente va a pasar hacia el colector para dirigirse hacia los pines de conexión del motor de corriente directa. Va a pasar a través del motor de corriente directa, va a salir y se va a conectar a través del colector del transistor Q2, va a salir por el emisor de este mismo transistor para posteriormente cerrar el ciclo, logrando regresar el flujo de corriente hacia la batería. De esta manera vamos a tener nosotros que se va a polarizar la terminal de la izquierda como positiva y la terminal de la derecha del motor de corriente directa, que se muestra en este circuito como negativo. De esta manera vamos a tener uno de los sentidos de giro. En la siguiente etapa, el funcionamiento es algo similar que a la anterior etapa. La única diferencia es que el flujo de corriente dentro del puente H, esto lo vamos a conocer como etapa 4 en el sentido número 2, lo que va a suceder es que el flujo de corriente a través de este puente H va a ir en el sentido opuesto a través de los otros dos transistores del puente H. En esta ocasión, a través del switch número 1, el flujo de corriente es exactamente igual. La única diferencia es que en este caso el switch número 2 está desactivado, pero el switch número 3 es el que está activado. Por lo tanto, el flujo de corriente va a ir a través de sus terminales con la resistencia número 4. Va a llegar y activar la base del transistor Q5 para posteriormente tener flujo de corriente a través de la resistencia 2 en el colector y el emisor que va a ir hacia la base del transistor Q1. La resistencia 2 le va a inducir el flujo de corriente a la base del transistor Q4 y de esta manera vamos a tener flujo de corriente entre el emisor y colector del transistor Q4 y Q1. De esta manera, el flujo de corriente que viene desde la fuente de alimentación y pasa a través del variador de velocidad, donde se encuentra el potenciómetro, va a seguir de tal manera que va a pasar a través del emisor del transistor Q4, va a ir hacia el colector, se va a conectar hacia uno de los pines del motor, que en este caso ya sería el de la derecha, que se va a polarizar como positivo. El pin de la izquierda del motor de corriente directa se va a polarizar como negativo. El flujo de corriente seguirá hacia el colector del transistor Q1, irá hacia el emisor para posteriormente conectarse nuevamente en el ciclo hacia el flujo de corriente de la batería o de la fuente de alimentación. Ese sería el flujo de corriente de esta etapa número 4. Y por último, en la etapa número 5 que habíamos mencionado, cuando existe un bloqueo dentro de este circuito, cuando nosotros tratamos de activar el switch número 2 y el switch número 3 al mismo tiempo, teniendo el flujo de corriente a través del switch número 1, el flujo de corriente va a ser exactamente igual hasta el punto en el que pasa a través del variador de velocidad y llega al punto de conexión de los emisores del transistor Q3 y Q4. En este punto, lo que va a estar sucediendo
Dentro del flujo de corriente del switch número 2 y switch número 3 simplemente sucede: el switch número 2 activa la base del transistor Q5 y switch número 3 activa la base del transistor Q6. El transistor Q5 va a activar la base del transistor Q3 y del transistor Q2, y al mismo tiempo el transistor Q6 va a activar la base del transistor Q4 con la base del transistor Q1. De esta manera, lo que va a estar sucediendo es que el flujo de corriente que viene a través del variador de velocidad va a tratar de entrar en ambos sentidos. En el sentido en el cual pasa a través del emisor del transistor Q3, pasa a través del motor, regresa para pasar a través del transistor Q2 y regresar hacia la batería. Pero al mismo tiempo también va a suceder que va a intentar pasar a través del transistor Q4, a través del motor, a través del transistor Q2 para regresar hacia la fuente de alimentación. En este punto, como estamos tratando de polarizar al mismo tiempo ambas terminales del motor, tanto con positivo como con negativo, pues es cuando va a suceder el bloqueo. Se va a anular las cargas en teoría, pero en la realidad, si nosotros no colocáramos estos diodos de protección, lo que sucedería es que nuestros componentes electrónicos, debido a la sensibilidad y a la equivocación en conexión de flujo de corriente que está tratando de fluir en ambos sentidos, provocaría que se dañaran. Pero en este caso, gracias a la implementación de los diodos rectificadores, lo que sucedería simplemente es que nuestro motor de corriente directa se va a bloquear. Es muy poco probable que se dañara, pero para implementaciones ya industriales no es recomendable en ninguna situación y en ningún momento aplicar esta situación de bloqueo dentro de un circuito parecido como el que se muestra en pantalla. Y bien, para realizar la simulación de este circuito y ver cómo funciona dentro de implementaciones reales, vamos a ver una plataforma. Dentro de la plataforma de Tinkercad vamos a tratar de desarrollar nosotros este circuito. Creamos nuestra cuenta, nos inscribimos correctamente, nos vamos a la sección de circuitos, seleccionamos la opción crear nuevo circuito y posteriormente, una vez que nos cargue, lo primero que vamos a proceder a realizar será cambiar el nombre de nuestra actividad o de nuestro circuito. Entonces vamos a poner a nosotros que es un puente H con transistores y simplemente así lo dejaremos. Entonces vamos a hacer esta práctica con puente H y transistores. Vamos a sacar todos nuestros componentes. Dentro de la sección de componentes le decimos a Tinkercad que nos muestre todos los componentes y vamos sacando todo lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar nosotros resistencia, vamos a ocupar diodo, vamos a ocupar también nosotros un potenciómetro, vamos a ocupar también nosotros tener interruptores. En este caso yo voy a optar por los interruptores deslizantes. Posteriormente vamos a sacar nuestros elementos de salida, que en este caso voy a implementar un motor de corriente directa para poder probar que el puente H realmente puede hacer el intercambio de sentido de flujo de corriente a través de un motor de corriente directa. Voy a sacar una placa de pruebas. Esperamos a que nos cargue este componente. Vamos a utilizar también nosotros una fuente de alimentación. En este caso voy a optar por colocar esta fuente de alimentación. Podríamos utilizar un multímetro para checar que realmente existe voltaje dentro de nuestro circuito, pero no es necesario. Vamos a utilizar también nosotros dos tipos de transistores. Vamos a utilizar transistores tipo NPN y también transistores tipo PNP, que son los que se muestran en la parte derecha de nuestra pantalla. Colocamos solamente uno de cada uno, que al cabo Tinkercad, esta plataforma, nos permite realizar copias o duplicados de los componentes.
Y bien, creo que sería todos los componentes que vamos a utilizar por el momento. Vamos a proceder a realizar las conexiones de estos componentes. Muy bien. Inicialmente voy a colocar lo que sería mi fuente de alimentación con un switch para hacer la interrupción de corriente. Muy bien, entonces vamos a colocar, siempre es preferentemente interrumpir el terminal positivo de la fuente de alimentación y yo lo voy a colocar hacia el pin común del switch. En este caso, ahora para darle seguimiento, simplemente vamos realizando las siguientes conexiones para que haya continuidad y flujo de corriente. Muy bien, intercambiamos de una vez el color de nuestros cables de conexión que vamos utilizando dentro de la protoboard para señalizar principalmente cuáles son las líneas que llevan flujo de corriente, cuáles serían las positivas, cuáles serían las negativas, o cuál sería el flujo de corriente y cuál sería la referencia. Entonces, de esta manera vamos a ir realizando las conexiones. Importante mencionar que es muchísimo más fácil trabajar esta plataforma cuando estamos implementando nosotros la utilización de una computadora de escritorio o una laptop, o dígase todavía una tablet, puesto que tienen mayor área de trabajo a diferencia de un dispositivo móvil que no puede mostrar por completo todas las herramientas de Tinkercad. Entonces es preferente que cuando estemos realizando este tipo de trabajo los hagamos directamente desde este tipo de dispositivos. Muy bien, entonces para empezar a colocar nosotros nuestro puente H, nosotros requerimos tener realizada la parte del circuito que conforma al puente H. Vamos a utilizar nosotros los transistores tipo P. Yo voy a colocarlos en este punto. Colocar uno, lo copiamos y lo pegamos con las herramientas control C, control V, y los vamos a colocar en este punto. Es importante mencionar que cuando nosotros estamos trabajando distintos componentes dentro de Tinkercad, al acercar el cursor a cada uno de los pines de conexión me va a identificar qué es cada uno de esos pines. Por ejemplo, en el transistor este sería la base, este sería el emisor, este sería el colector de este transistor. Muy bien, ahora yo necesito conectar los colectores de mis transistores, por lo cual vamos a colocarlos de tal manera que sea fácil identificar las conexiones. Yo voy a colocar este transistor, que es transistor tipo NPN, de esa manera, y vamos a copiarlo para colocar otro en una posición parecida que a la anterior, pero del otro lado de la protoboard. Muy bien, para ir realizando la conexión del puente H, vamos inicialmente a conectar los colectores de ambos transistores, los tipo P con los tipo N. Entonces, este de acá de arriba con el de acá de abajo. Entonces ya tenemos la conexión. Realizamos esa conexión y los transistores de una vez. De esta manera pues ya tenemos interconectados los colectores. El siguiente punto que podríamos realizar sería conectar el motor de corriente directa. El motor de corriente directa se va a conectar a un punto de conexión entre los colectores de los diodos. Yo voy a colocar la conexión, por ejemplo, en este punto de conexión de la protoboard. Vamos a identificarle que sea el mismo color que nos indica el motor, y de igual manera colocamos el otro cable de conexión a ese punto. Muy bien, el siguiente paso sería colocar los diodos que nos van a ayudar a proteger nuestros componentes electrónicos para evitar cualquier percance que pueda suceder al momento de ir realizando las pruebas del circuito. Vamos a colocarlo de esta manera. El cátodo va a ir hacia la parte positiva de la protoboard y el ánodo va a ir hacia cualquier otro punto. Copiamos
ese componente y lo pegamos en este punto. Muy bien, ahora vamos a copiar nuevamente esos diodos de uno por uno para colocarlos en la parte de abajo. De igual manera colocamos uno más en este punto. El cátodo de estos dos que acabo de copiar deben ir conectados con los ánodos de los dos que van en la parte de arriba, mientras que el ánodo de estos dos que se acaban de colocar deben ir conectados directamente hacia la parte de fuente de alimentación negativa de la protoboard. Muy bien, para poder tener yo flujo de corriente en esta sección de abajo de la protoboard, igual que en la parte de arriba, vamos nosotros a interconectar en este caso ambos extremos. Vamos a puentear ambos extremos de negativo hacia negativo y de positivo hacia positivo, de esta manera. Muy bien, este cable de aquí lo vamos a eliminar, puesto que la corriente que viene de aquí no va a ir conectada directamente a ese punto. Ahorita vamos a ver hacia dónde va a ir conectada. Muy bien, entonces ahora hay que realizar un puenteo desde los colectores hacia ese punto central de la conexión de los diodos. De igual manera, de este punto hacia este punto donde van conectados los colectores. Y el siguiente paso sería conectar el motor de corriente directa en este punto y en este otro punto de acá. De esta manera ya queda conectado nuestro motor de corriente directa. Siguiente paso sería conectar los emisores de nuestros transistores tipo P. Los vamos a conectar de la siguiente manera hacia la parte positiva de la fuente de alimentación de la protoboard. De igual manera, este otro lo vamos a colocar hacia acá y hacia la parte positiva de la fuente de alimentación de la protoboard directamente. Siguiente paso, debemos de colocar ahora una conexión del emisor de los transistores tipo N conectados directamente hacia tierra de la protoboard. Entonces vamos a conectarlos directamente hacia tierra de nuestra protoboard. Muy bien, de esa manera ya tenemos, nos resta conectar lo que son las bases. Vamos a utilizar ahora dos transistores tipo N de igual manera, pero estos vamos a darles la vuelta para que se encuentren en la misma posición que los transistores tipo P. Ahorita vamos a realizar las conexiones. Colocamos ese y colocamos un segundo transistor del otro lado. Lo colocamos sobre la protoboard y listo. Siguiente paso sería sacar otros dos switch. Vamos a colocar otros dos switch. Yo voy a colocar uno en este punto y vamos a colocar otro en el otro extremo a un lado del otro transistor. Muy bien. El switch número 1 sería este que se encuentra en esta parte de aquí. Vamos a ponerle que es interruptor SW1 para identificarlos. Este de aquí lo vamos a identificar como el SW2, mientras que el de la derecha vamos a identificarlo como el SW3. De una vez vamos a identificar la fuente de alimentación. Vamos a ponerle fuente de alimentación como nombre. Vamos a ponerle que va a suministrar 5 volts y una corriente vamos a ponerle de 3 amperes máximo. Muy bien. Siguiente paso sería entonces ahora colocar unas resistencias. Vamos a colocar las siguientes resistencias. Yo voy a girar esta resistencia de aquí y la voy a colocar desde la terminal número 2 del switch deslizante, del interruptor deslizante, hacia la base del transistor. En este caso lo tengo como que es el 5. ¿Okay? Esto lo vamos a tener como transistor 1. Este vamos a poner como transistor 2. Vamos a poner este de acá de arriba, que sería el transistor 3.
El siguiente vamos a ponerlo como transistor 4. Transistor 5 sería este y transistor 6 sería el otro. Ok, muy bien, entonces en este caso vamos a tener una resistencia de 1 kilo ohm que viene desde la terminal 2 del switch número 2 hacia la base del transistor número 5. De igual manera vamos a copiar y pegar ese componente electrónico. Vamos a copiar y pegar ese componente electrónico, una resistencia. Muy bien. Esta resistencia la vamos a colocar de igual manera. Vamos a tratar de girar también este componente electrónico para que también se encuentre conectado hacia la terminal número 2 del switch deslizante. Y de igual manera esa resistencia de 1 kilo ohm va a ir hacia la base, pero ahora del transistor número 6. Siguiente paso sería realizar la conexión de este transistor hacia las bases de los transistores 1, 2, 3 y 4 respectivamente, como deban de ir conectados. Vamos a conectar nosotros una resistencia más, pero de un valor un tanto diferente. Vamos a colocarla en este punto. Por lo mientras identificamos cuál es el emisor y el colector del transistor 5, puesto que la resistencia debe ir conectada a través del colector. Entonces, teniendo identificado que el colector es el que se encuentra a la izquierda del transistor, realizamos la siguiente conexión. Y lo colocamos en ese punto. Sería en una de las terminales de la resistencia en el colector, pero ahora vamos a modificar ahí, le vamos a poner que es de 27 ohms la resistencia. Muy bien, en este caso ya la tenemos colocada. Y la segunda terminal debe ir conectada hacia la base del transistor tipo P, que sería este pin central de aquí. Ahora el siguiente paso sería realizar la conexión de lo que es el emisor del transistor 5 hacia la base del transistor 4. Entonces realizamos esa conexión hacia el transistor 4 en su base y listo, ya tendremos esas conexiones. Ahora queda conectar las siguientes conexiones del transistor 6. De igual manera copiamos y pegamos la resistencia para colocarla dentro del emisor, dentro del colector del transistor 6, que sería este de aquí, y lo vamos a colocar directamente hacia la base del transistor. Se nos colocó como transistor 8, pero tenemos que ser el transistor 4. Transistor 4, este sería el transistor 3. Vamos a identificarlo como transistor 2 aquí y como transistor 1, transistor 5 y transistor 6. Muy bien, entonces de esta manera vamos a colocar ahora el segundo terminal de esta resistencia hacia la base del transistor 4. Identificamos esta resistencia y le cambiamos el nombre para definirle que es de 27 ohms. Muy bien, una vez que ya tenemos esta conexión, ahora vamos a realizar la conexión hacia el regulador de voltaje. Vamos a crear nosotros nuestro regulador de voltaje. Vamos a traer por acá nuestro potenciómetro. Yo lo voy a colocar en este punto, identificando que el potenciómetro sea de 10 kilo ohms. Puede ser entre 10 a 50 kilo ohms, no mayor, porque si no va a ser una variación de voltaje muy grande. Vamos a utilizar nosotros otro transistor tipo N y lo vamos a colocar en un punto en el cual coincida
contrariamente con las conexiones del potenciómetro. En este punto yo voy a colocar el transistor de la siguiente manera, en ese punto, y lo que vamos a hacer es interconectar las tres terminales de nuestro transistor con el potenciómetro. El pin central con el pin central, el pin de la orilla con el pin de la orilla, el pin del otro extremo con el del otro extremo, y listo. Siguiente paso, vamos a identificar nosotros cuál sería el colector de nuestro transistor. Muy bien, sería este de acá. Vamos a copiar y pegar otro de nuestros diodos para utilizarlo, y en este caso vamos a colocarlo en este punto. Yo voy a realizar un puente desde el cátodo de este diodo hacia esa terminal del potenciómetro, y de igual manera desde el ánodo de ese diodo hacia el terminal colector de nuestro transistor. Vamos a llevar nosotros la señal de voltaje que viene desde el switch número 1 hasta el variador de voltaje. Lo vamos a llevar en este caso hacia el colector de este transistor. Entonces vamos a traer un pin de conexión, un cablecito que va a venir hacia el colector. Vamos a ponerlo en un punto en el cual pueda conectarse directamente con el colector de nuestro transistor número 7. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer para poder obtener voltaje variado hacia nuestro circuito, vamos a colocar el emisor, una conexión desde el emisor de nuestro transistor número 7 hacia la protoboard. Entonces en este punto yo voy a realizar una conexión que vaya directamente hasta positivo. Lo voy a colocar en este punto para que sea un tanto más visual la conexión. Muy bien, también a estos cables le modificamos el color para identificar cuáles van hacia positivo, cuáles van hacia negativo, y listo. De esa manera ya tenemos la conexión. Por aquí todavía nos falta realizar unas conexiones, que sería la conexión de los terminales común de los dos switch 2 y 3. Estos van a ir directamente hacia la parte positiva de la fuente de alimentación de la protoboard. ¿Okay? No van a ir hacia otro punto. Entonces colocamos estas conexiones debidamente. De igual manera, de este otro switch, el terminal común, lo vamos a conectar hacia la parte positiva de la fuente de la protoboard. Muy bien, entonces en este punto tendremos nosotros ya nada más que verificar que hayamos realizado todas las conexiones correctamente. Tenemos este transistor conectado a través de la resistencia hacia la base de este transistor, pero nos falta realizar entonces aquí la conexión del emisor del transistor 6, que va a ir conectado directamente hacia la base del transistor número 1. Realizamos esa conexión de una vez, y en el caso del emisor del transistor número 5 ya tenemos conectado lo que sería el emisor hacia la base del transistor número 2. Transistor número 1 ya está conectado, transistor número 2 de igual manera tenemos conectado el emisor. Nada más verifiquemos que se haya realizado las conexiones correctamente. Muy bien. Vamos a tratar de traer mejor esta conexión un poco más abajo para identificar que sí se está realizando la conexión debidamente. Muy bien, en ese punto. Entonces de esa manera ya tenemos conectado todo. Lo que nos resta simplemente es realizar las pruebas pertinentes de nuestro circuito para poder verificar que se haya realizado correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar
nuestro circuito para que se vea todo en pantalla, colocamos de una vez nuestro nombre por aquí con una nota para identificar que nosotros lo hicimos. Muy bien. En el caso supositorio de que estemos realizando estos trabajos para alguna materia, tenemos que identificar también nosotros a qué grupo pertenecemos. Entonces, por ejemplo, yo voy a identificar que pertenezco al grupo MC401, y una vez que damos clic fuera de la herramienta de nota, esta quedaría colocada. Simplemente, si queremos cambiarla de posición, la podemos modificar. Muy bien. Entonces realizamos las pruebas, iniciamos la simulación de nuestro circuito, y en el caso supositorio en el cual nosotros aún no tenemos activado ninguno de los switches, nuestra fuente de alimentación lo único que va a estar mostrando es que nos está suministrando 5 volts, pero el circuito no está consumiendo amperaje. Realizamos las pruebas, entonces iniciamos el flujo de corriente al activar el switch número 1. Activamos el switch número 1, pero nuestro motor en este punto no tiene que estar trabajando todavía. Va a empezar a trabajar cuando nosotros activemos switch 2 o switch número 3. Yo activo el switch número 2. En este punto mi motor de corriente directa debería de estar trabajando. En determinadas ocasiones la plataforma de Tinkercad no muestra correctamente las simulaciones como deben de ser, pero en este punto el motor tiene que estar trabajando en un sentido de giro, puesto que ya se están activando las bases debidamente como deben de ir dentro de nuestro circuito. Al desactivar el switch número 2 y activar el switch número 3, deberíamos tener también nosotros el flujo de corriente. Verificamos con el variador de voltaje si lo que nos está faltando es tener alguna mayor cantidad de voltaje. Bueno, pues en este caso no nos los está mostrando como tal, pero en implementaciones reales eso es lo que estaría funcionando, nos estaría trabajando nuestro motor. Muy bien, corrigiendo por aquí unos pequeños detalles dentro de las conexiones, teníamos nosotros que en la conexión que viene desde el emisor del transistor que se muestra en pantalla, que sería aquí identificado como el transistor 4. Bueno, este lo vamos a identificar como el transistor número 7. El emisor de este transistor estaba conectado a un punto en el cual no le estaban enviando voltaje hacia la parte positiva de la protobar. Entonces simplemente realizamos esa conexión en este punto y de ese punto hacia la parte positiva de la protobar. Y ahora sí, una vez que iniciamos nosotros la simulación, para poder tener flujo de voltaje necesitamos activar el primer switch. En el caso de cuando iniciamos la simulación nos va a estar mostrando que no está enviando nada de voltaje, pero que puede suministrar 3 amperes la fuente de alimentación, que fue lo que le definimos. Activamos el switch número 1. Al activar el switch número 1 me va a estar mostrando una variación de voltaje que va a estar aproximadamente en 5 volts. Y en este caso la fuente de alimentación me va a estar indicando que casi no está consumiendo amperaje, puesto que en este caso lo único que está consumiendo amperaje sería un pequeño amperaje residual que pueda estar en la parte del circuito de variación de voltaje, que es donde está el potenciómetro. Muy bien, para tener nosotros la variación de sentido de giro, activamos el switch número 1. Recordemos que el switch número 3 lo tenemos invertido. Entonces activamos el switch número 2 para poder señalizar cómo funciona en un sentido de giro nuestro motor de corriente directa. Y como podemos observar, dependiendo de cómo realizamos las conexiones, nos va a estar indicando si está girando en más cierta cantidad de revoluciones por minuto o menos cierta cantidad de revoluciones por minuto. El menos no significa que se le esté suministrando voltaje negativo, sino significa que nuestro motor de corriente directa, si estuviera polarizado, le estamos induciendo el voltaje de manera opuesta a como debería de ser. Entonces nos está dando un sentido de giro que, viéndolo desde la pantalla, sería sentido antihorario.
Al momento de que nosotros vamos variando la resistividad de nuestro potenciómetro, debe ir intercambiando la cantidad de revoluciones por minuto que da. En este caso, por ejemplo, lo bajamos hasta 0, el mínimo son menos 46 revoluciones por minuto, y conforme vayamos aumentando, por ejemplo en este caso ya me subió a menos 3762 revoluciones por minuto, y conforme vayamos aumentando pues me va a ir indicando que van a ser menos 7667 revoluciones por minuto, que nos lo muestra en una velocidad muy lenta. Muy bien, ahora ¿cómo vamos a cambiar el sentido de giro? En este caso yo voy ahora a desactivar el switch número 2 y vuelve a 0 revoluciones por minuto mi motor de corriente directa. Pero al momento que activamos nosotros, primero vamos a regresar el potenciómetro a donde estaba inicialmente y activamos el switch número 3. Al activar el switch número 3 me está mostrando que está dando 46 revoluciones por minuto positivas, que significa que el flujo de corriente, la polarización de la terminal positiva, le está entrando efectivamente en la parte positiva de la fuente de alimentación a través del variador de velocidad. Una vez que vamos nosotros reduciendo también, vamos variando por aquí lo que es la resistencia de nuestro potenciómetro, poco a poco vamos a ver cómo va variando también la cantidad de revoluciones por minuto que me muestra. En este caso, como una máxima, me está mostrando 7781 revoluciones por minuto. ¿Ok? Y así vamos variando sucesivamente las revoluciones por minuto. Muy bien, entonces en este caso esa sería la simulación de nuestro circuito del puente H utilizando un variador de velocidad que implementa el mismo variador de velocidad del circuito del video anterior, que sería implementando un potenciómetro y un transistor, y en el caso del cambio de sentido de giro se está implementando un puente H creado con transistores tipo NPN y tipo PNP. Muy bien. Tendremos en este caso nosotros nuestra práctica completa y solamente restaría realizar la captura de pantalla de nuestra práctica realizada, estando simulada, estando el botón de simulación iniciado, estando trabajando en nuestro circuito, y tendríamos nosotros evidencia de haber realizado nuestra práctica. Sería todo por este video tutorial. Nos vemos en el siguiente video para más circuitos de control para motores de corriente directa y corriente alterna. Chao.